Gracias. Tiene la palabra asambleísta Rosana Alvarado. Gracias, presidenta. Primero inicio recordando cuáles son los tan solicitados con razón estímulos que se debían incorporar en esta ley. En verdad se ha debatido sobre eso, se ha hecho una distinción entre los beneficios que se plantean en la ley, las zonas en las cuales se pueden aplicar los beneficios, que es en todas donde se haya sentido alguna afectación proveniente de una catástrofe como la que ha tenido que enfrentar y sufrir el Ecuador, y en otra sección de la ley, la otra parte de la ley, es la de los incentivos tributarios, precisamente porque creemos y apostamos en la reconstrucción de Manabí. Pero la reconstrucción es posible únicamente con medidas como estas, con medidas en donde tenemos presente que la beneficencia no puede durar toda la vida. Es necesario que institucionalicemos algunas medidas, presidenta. Fue Eva Perón la que decía con toda la razón del mundo que la limosna era un placer de los ricos. La limosna es el placer de los ricos, un placer desalmado de excitar el deseo de los pobres para nunca dejarle satisfecho, y para que ese placer volviera más solemne a los ricos, más aristócratas, más alabados, más halagados, para que ese placer satisfaga a los ricos, se creaba la beneficencia. No faltó quien pretenda que a partir de las donaciones que el Ecuador las recibió con gratitud, las reconoce, pero no faltó quien proponga que de las donaciones pueda existir deducción del impuesto a la renta. ¡Qué barata sale la caridad en esos casos! Hago donaciones, pero no pago los impuestos que nos sirven para darle sostenimiento, permanencia a la reconstrucción, para hacer de este un proyecto no de caridades, sino de dignidades, de mantener la dignidad en Manabí, de mantener la dignidad en la provincia de Esmeraldas, de hablar de un Estado fuerte que está dispuesto a tomar medidas como las que ahora planteamos, medidas necesarias en medio de un momento como el que estamos sufriendo. No faltaron quienes también propusieron fideicomisos para administrar los impuestos. A todas luces inconstitucional, presidenta, pero esa propuesta no fue ni siquiera en esta ley. Ya antes, cuando discutíamos la ley de equilibrio de finanzas públicas, no faltó la peregrina idea de establecer fideicomisos. Ahora dicen, es que se han gastado, es que no han ahorrado. Tanta bonanza del petróleo, tanta plata que les llegaba por el petróleo. Solamente un recorderis, presidenta, en valores reales, ¿cuál era el ingreso petrolero real per cápita promedio desde el año 1971 hasta el 2006? De $316. ¿Cuál es en valor presente el ingreso petrolero real per cápita desde el 2007 hasta el 2015? Es menor que el anterior, es de $297. ¿Pero por qué? No porque eso nos tomó por casualidad, no porque eso haya sido producto de un fortuito o de la buena suerte, porque nosotros nos atrevimos a renegociar los contratos petroleros. Cuando la oposición nos acusaba de esa renegociación, nosotros nos permitimos la renegociación para entregarle al presupuesto general del Estado más de $3.000 millones para que se puedan invertir en el Ecuador, para apropiarnos de aquella frase que decía que el Ecuador es país petrolero, pero era un país cuyos ingresos petroleros estaban preasignados para el pago de deudas inmorales. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo empiezan? Porque ahora el discurso es todos los ahorros, todas las medidas que debían tomarse a tiempo. Desde el año 2007, ustedes gobernando debían haber previsto que todas estas catástrofes podían darse. Imponderables, sin duda, presidenta, imponderables.
Pero por eso mismo es importante hacer un recorderis de toda la desregulación que poco a poco cuando se llamaba Congreso Nacional, se iba aprobando. En 1994 yo era estudiante de primer año de Derecho, cuando ya ofertaban y hacían lobbies y cabildeos por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que le condenaba al país a ser regulado por la banca regulándole al país, la banca diciendo cómo se constituyen las empresas, de las que hoy más de uno, y en eso nombres y apellidos, y ojalá lleguemos hasta el final, hasta el fondo, a descubrir quiénes son los famosos involucrados en los papeles de Panamá, quienes tan fácilmente lograron crear y aprobar leyes para poder constituir de manera flexibilizada, sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de control, las empresas offshore, las empresas que se constituyen de manera tramposa contra los intereses del Estado y que nos dan cuenta de que desde el año 2004 hasta el 2013 han permitido la salida de casi 26.000 millones de dólares, sobre los cuales debería haberse tributado. Presidenta, por eso la razón para que hoy en esta ley, de los puntos más importantes y que poco han sido discutidos en esta sesión, son las reformas al artículo 101 y 102 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Los abogados, cierto es, de acuerdo a la Constitución, tenemos el derecho, como cualquier otra profesión, al secreto profesional. Lo que no nos ampara en ese secreto profesional es hacer cómplices ni hacer encubridores, peor todavía, asesores en el cometimiento de delitos contra el Estado de derechos, contra el Estado que tiene que proteger a los más débiles, contra el Estado que sigue estando en deuda con todos aquellos que fueron víctimas de las políticas que les permitieron, por ejemplo, construir ciudades de la pobreza, construir ciudades de la miseria, asentamientos humanos en los lechos de los ríos, porque los municipios no quisieron controlar, porque no quisieron planificar, de aquellos a los que les temblaba la mano cuando tenían que oponerse a una ley general de instituciones del sistema financiero, en donde se permitía con toda la facilidad del mundo que las empresas, las instituciones extranjeras no tengan que establecerse aquí con ninguna regulación del Ecuador, porque lo único que bastaba eran las leyes del país en donde estaban constituidas sus casas matrices. Eso se estableció en el artículo 20 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. ¿Quiénes votaron por esa ley? ¿Quiénes votaron por esa ley? ¿Quiénes luego volvieron a votar por la Constitución de 1998 con la disposición que permitía el salvataje bancario? Ahora, Presidenta, entre los temas más importantes que recogemos en esa ley es la obligación de presentar la información correspondiente para que el Servicio de Rentas Internas, la autoridad que tiene la rectoría en materia tributaria, la de la justicia tributaria en el Ecuador, pueda apenas tener una pista, porque reconocemos, Presidenta, que son muchísimo más creativos los evasores, los que eluden impuestos, son muchísimo más creativos que los que intentan controlarles, que los que están todos los días trabajando para que no le desfalquen al Estado, para que paguen sus impuestos aquí y no engorden bancos de paraísos fiscales. Es un imperativo legal, pero sobre todo es un imperativo ético para aquellos que no pagan impuestos y dicen lo que sí puedo hacer es el estado de beneficencia, la caridad, el placer de los ricos, de nunca dejar satisfecho un derecho de una persona empobrecida. Presidenta, tantas menciones que se podrían hacer, pero también reconocer y aquí agradecer, porque fue por iniciativa
de los asambleístas manavitas, principalmente de Marlieli Vázquez, establecer que los incentivos para todas las empresas sean posibles si es que al menos se recoge un 75% de mano de obra local, de tener presente el reintegro y fortalecer el reintegro que ciertamente se establecía en el Código del Trabajo, teniendo presente las condiciones laborales que está enfrentando la provincia de Manabí y la provincia de Esmeraldas también. Presidenta, por último, señalar sobre el IVA. Cierto es, no quiero continuar con algo que aquí se ha dicho, no es un impuesto progresivo, cierto es un impuesto regresivo. Por eso hemos establecido aquí la temporalidad, porque es un impuesto que se debe a la catástrofe, que se debe a la emergencia, pero al mismo tiempo establecemos en una disposición para que este no origine un encarecimiento de los combustibles y por tanto que ese encarecimiento se traslade a todos los productos. La ley establece allí unas prevenciones que son ajustar al precio de los comercializadores. Por último, Presidenta, decirles, considero que en este momento la solidaridad del país no puede dejar de ser reconocida. Un país que se unió, que respondió, que empezó a trabajar sin ningún tipo de convocatoria. Y allí tal vez no cabe el agradecimiento, sino el abrazo entre todos los ecuatorianos. Esta ley también propone un esfuerzo para darle a Manabí, para darle a toda la gente damnificada una posibilidad de ver futuro en medio de la tragedia. No nos gusta aumentar un impuesto, peor todavía cuando hemos sido críticos de ese mismo impuesto, pero hay que tener conciencia de la realidad. Frente a una adversidad, a una catástrofe de este tamaño, no queda más que tomar decisiones que son necesarias. No podemos caer en la demagogia ni creer que es la caridad la que le da futuro a una provincia y a una zona tan afectada. Gracias, Presidenta.